Bienvenidos a esta partida al Plantagenet. Vamos a jugar el escenario 1C, el regreso de Somerset, que empezaría en octubre-noviembre del 63 y acabaría en abril-mayo de 1464. Serían los 3 turnos que jugaríamos. Por ponernos un poco en situación, tenemos que Eduardo IV ha sido elegido rey, ha acabado la Primera Guerra de las Rosas, cuyos sucesos más destacados podrían ser la batalla de Wakefield, que se dio a los alrededores de York, y en donde precisamente murió Richard de York, que sería el heredero número 1, su segundo hijo Rutland, y Salisbury, que es el padre de Warwick. Estamos en lo que podríamos llamar un periodo de entreguerras, y en este momento el norte se ha rebelado a favor de Enrique VI, que como podemos ver le tenemos en el marcador de turnos y que entrará en el exilio en Escocia. Tenemos también por los Lancaster al tercer duque de Somerset, cuyo padre precisamente murió en St. Albans en la primera batalla, en 1455, y también tienen algunas posiciones en la parte de Gales. De hecho, la más importante sería Harlech, estaría bajo su posesión y que nos daría un punto de prestigio al final de todos los turnos. De hecho, para ellos es una posesión importante porque si podéis observar aquí, sus posiciones de origen, que son donde podrían recaudar dinero, pues están lejos de su control, ¿vale? Con lo cual, para hacer tax, realmente solamente pueden hacerlo ahora mismo en Harlech y si acaso en donde vayan reclutando a los distintos vasallos que puedan ir cogiendo por el camino, ¿vale? Por parte de los George, a pesar de que Eduardo ya ha sido coronado rey, aún mantenemos su perfil bajo como March, así que va a tener una influencia pequeña, lo cual nos puede dificultar un poquito lo que es la partida. Ya veremos cómo podemos aumentar un poquito esa influencia. Sus posesiones están más cercanas, por supuesto, Warwick siempre tiene la posesión de Calais y el Ludlow, que es el de March, está relativamente cerca y podría ser relativamente fácil poder crear un camino hacia él para poder reclutar. También, por supuesto, tienen Londres y Calais, que le da 2 y 2 puntos, 4 puntos al final de cada turno. Ya que me meto con esto, decir que el sur de Inglaterra pertenece también a los York por completo, otros 2 puntos, y el norte pertenece por completo a los Lancaster, que son 2 puntos para ellos. Gales, sin embargo, está a medias y no está dando puntuaciones a ninguno de los contendientes. Y ya que hablo de las puntuaciones, algo que va a ser realmente muy importante en este escenario por su corta duración, vamos a echar un vistacillo a qué es lo que tenemos. De partida, como veis, empieza con 6 a favor de los Lancaster, pero sin embargo en este momento, si acabara el turno tal y como está, los Lancaster conseguirían solamente 5 puntos por 8 de los York. Eso significa que contando con que entre medias hay un punto en el que van a puntuar los lords, el primer turno perdería 3 puntos si fuera así. En el segundo turno, gracias a que la influencia de sus 2 lords va a sumar 10 contra los 7 que va a sumar el de los York, quedarían empatados, pero en el siguiente y tercer turno definitivo llegaría hasta 0. Así que realmente este 6 lo estamos viendo o lo podemos ver como un valor intermedio que de no hacer nada, acabaría así, acabaría a 0, acabaría en empate la partida. Sin embargo, esto puede cambiar bastante de inicio. Si Enrique VI, como es lógico, elige utilizar como capacidad la carta de Margarita, esto le daría 2 puntos extra más, lo que le permitiría una ventaja cada turno, o por lo menos hacer que el de York no consiga esa victoria. Pero es verdad que el de York podría ir y meter algún cilindro en el sur o en Gales, lo cual le sumaría otros 2. Tomaros, por supuesto, esto que estoy poniendo como suma, 6 más 4, 10 y 5 más 2, 7, lo cual les dejaría un poco igual. Así que, al final, tenemos una situación muy parecida
en la que alguien va a tener que hacer algo para romper este presumible empate. Puede ser algo tan sencillo como intentar capturar fortalezas para llevarse el puntito de las fortalezas, quitarle un puntito a los Lancaster y sumar los York, o en los pueblos, que están ahora mismo 0, no puntúan para nadie, bueno, pues coger los pueblos suficientes para llevarse ese puntito. La otra posibilidad, por supuesto, es buscar una batalla. No creo que pueda haber más de una batalla en este escenario que pueda ser relativamente definitiva para los intereses de alguno de los bandos. Y ya solo nos faltaría presentar a los distintos lords que van a combatir en este escenario, pero como la primera fase, que es la fase de leva, la de artes de guerra, vamos precisamente a robar capacidades que vamos a tener que asignar a los lords, pues yo creo que lo que vamos a hacer es empezar y ya los presentamos cuando veamos las cartas que se roban en esta primera fase de capacidades de las artes de guerra. Así que vamos con ello. Primero el rebelde, en este caso los Lancaster, y después los York. Trabajamos entonces un poquito las cartas de eventos y capacidades. Es una fase importante, ya que al final, como no podemos descartarnos de estas capacidades, nos pueden marcar un poquito alguna estrategia, ¿no? Así que vamos a robar 2. Recordad que por el momento, además, solamente March está... Somerset, perdón, está en juego, con lo cual estas 2 cartas van a tener que ir a él sí o sí, y no podemos descartarlas ni podemos impedir que las tenga. Así que esto va a marcar un poco el carácter de Somerset en esta batalla. Vamos a echaros un vistacillo. Tenemos Culverins in Falconets, ¿vale? Es una capacidad que influye en las batallas. En la ronda 1 de la batalla este lord puede descartar esta carta para añadir una tirada de dado de hits de misiles, es decir, lanzas un dado, si te sale un 5, pues tienes 5 hits más en la parte de misiles, en la primera fase, ¿vale? Y los grandes barcos, este lord, bueno, sus barcos cuentan el doble para navegación y para suple y conectan todos los puertos de todos los mares. Esto es una gran ventaja. Desde ya os digo que estas cartas podrían o van a marcar un carácter ofensivo por parte de los Lancaster y posiblemente podamos intentar ir hacia algún puerto y movernos a las cercanías de Londres y atacarles desde allí. Estas 2 cartas las colocaremos en el tablero de Somerset y aquí le tenemos con lo que sale él. En principio está un poquito falto de tropas, pero bueno, se pueden reclutar, no hay ningún problema. Y bueno, recibe una moneda. Nos faltaría otra moneda para poder pagar hasta el final del escenario. Vamos a tener que pagar 2 veces, ya que en este primer turno no se paga. Así que tenemos que recordar que tenemos que hacer una tax con este lord, ¿vale? Por contra, aún no lo tenemos, como veis, está boca abajo, pero por contra, cuando le tengamos, no va a tener que preocuparse. También vamos a tener que llenarle hasta llegar por lo menos a los 12, ya que vamos a pagar una moneda por cada 6. Aquí tenemos 8, ya vamos a pagar 2 desde el inicio, pues vamos a intentar ajustar lo máximo posible, ya que vamos a pagar, pues no malgastar el dinero. Vamos a hacer ahora exactamente lo mismo para los York. En este caso, como veremos, Warwick ya lleva una carta, ¿vale? Una capacidad por el escenario. También recordad, disculpad, que la opción de Wast de este escenario no se va a realizar, porque es un escenario corto y por instrucciones de escenario no se va a realizar, pero sí, como comentaba antes, la ganancia de influencia por los lords, que es lo que hace que ahora mismo esos 10 puntos de influencia que tiene Lancaster sobre los 7 que tiene York le dé ese pequeño respiro ante la situación un poco complicada de puntos de influencia que tiene el lancastriano. Venga, lo dicho, vamos a robar 2, estas 2.
Podemos asignárselas a cualquiera de ellos, una como mucho, por supuesto, a Warwick y una o dos a March, pero a March vamos a intentar asignarle las mínimas posibles. Este Lord marcha solo, no en grupo, sobre una carretera como si fuera un camino de piedra, ¿vale? Una autopista, podríamos decir, ¿no? Tenemos las autopistas, las carreteras y los caminos de cabras. Y el segundo es este Lord, la acción de forrajeo siempre añade más un provender extra, ¿vale? El forrajeo no es demasiado útil, a no ser que te metas mucho por terreno del enemigo y te la juegues a tirar un dado y conseguir ese marcador de provender. En este caso, en vez de 1, pues podrías conseguir 2, pero siempre es un riesgo, no es una carta cuya capacidad me parezca demasiado buena. La del forrajeo se la vamos a poner a Warwick, que como veis ya tiene la carta de Montagu, que sería del segundo escenario, pero daos cuenta también de que este escenario está un poco a caballo entre el primero y el segundo, ¿vale? Así que, bueno, no hay ningún problema, es una característica de este escenario, lo dejamos así. Y para March vamos a ponerle la de los yorkistas nunca esperan, ¿vale? March también tiene disponible coger más tropas. Ojito, también le faltaría una moneda para poder pagar a las tropas actuales que llevan a lo largo de todo el escenario, mientras que, por ejemplo, Warwick sí que viene más completo, pero no tiene carretas, ¿vale? Eso nos va a obligar en el próximo máster a coger unas cuantas carretas. Sí que tiene unas buenas tropas, bastante calidad, tiene 3 y 3. La calidad de las tropas viene siempre hombres de armas primero, arqueros de arco largo segundo, y luego pues las milicias serían las de peor calidad. Y con esto ya hemos acabado esta primera fase de artes de guerra, en el que, como en todos los escenarios, se empieza robando capacidades. Vamos a la parte de Pay. Primer turno no se hace, nos la podemos saltar. Siguiente parte, exilios y vasallos. Los rebeldes y entonces el lado del rey pueden hacer máster este turno de lords exiliados. No hace falta chequeo y no cuestan, ¿vale? Y los movemos dentro de los boxes de las cajas de exilio. También aprovecharíamos, si hubiera algún vasallo que entrara ahora, pues porque hubiera sido desbandado y tuviera que entrar ahora al tablero, pues lo colocaríamos sus dos fichas en la localización marcada en la parte de detrás de la ficha del vasallo. Vale, pues nada, pues como no tenemos más que una posibilidad, pues no hay mucho que elegir, y Enrique VI entra a la casilla del exilio de Escocia. Pasamos a la siguiente fase, la fase del máster. Nuevamente empiezan los rebeldes, en este caso los de Lancaster, y podemos hacer distintas acciones, ¿vale? Podemos hacer un parley, podemos parlamentar con alguna ciudad para que se vengan hacia nuestro lado. Eso, por supuesto, tiene un coste en influencia, así que de momento no vamos a realizarlo con ninguno de los lords. Podemos chequear influencia para hacer la leva de un lord, no tenemos lords. Para hacer la leva de un vasallo, eso sí que tenemos, podríamos hacer alguna de ellas. Podemos hacer la leva de tropas, no cuando estamos en el exilio. Podemos hacer una leva de transporte, si estuviéramos en un puerto, además de los carros, incluiríamos los barcos, y podemos hacer la leva de capacidades. Vamos a empezar esta fase de leva con Enrique VI. Como podéis ver, Enrique VI tiene 2 acciones en la fase de levas y 2 acciones en la fase de mando. Bueno, de estas 2 acciones, la primera que vamos a hacer es la de la capacidad. Para ello, de todas las cartas que tenemos, buscamos la de Margarita. Aquí la tenemos. Y se la colocamos debajo de su tabla de señor. ¿Vale? Esto lo que hace será darnos
2 puntos más de influencia cada fin de turno. Así que ya pasamos a tener 7 puntos de influencia en este turno, siempre que no nos movamos del norte. La siguiente acción que vamos a hacer es coger 2 carros más, así que pasamos de 2 a 4 carros. Esto es bastante importante porque fijaros que este lord tiene que pagar 2 de comida, así que bueno, si nos podemos mover con 4 de comida, mejor porque vamos justitos. De hecho, el próximo movimiento gastaremos todo la provisión, todo el provender en hacer ese movimiento. Vamos ahora con Somerset. Como ya habéis visto, Somerset ya tiene sus capacidades cubiertas y no puede coger ninguna más, así que aprovechando que tiene menos tropas de las 6 que le costaría alimentar y el pagar, y que estamos en una fortaleza, vamos a hacer una acción de reclutamiento, ¿vale? ¿Por qué digo que aprovechando esta una fortaleza? Porque si os fijáis, la fortaleza, más allá de las ciudades especiales, Londres, Calais y Harlech, es la que mejor calidad nos da en las tropas. Nos da un hombre en armas y un longwoman, mientras que un pueblo nos daría 2 de milicia y una ciudad un longwoman y 1 de milicia. Los hombres de armas son, con diferencia, los que tienen una mejor armadura, una mejor defensa y, bueno, se nota bastante en la batalla. Así que lo dicho, colocamos un hombre de arma más y otro arquero de arco largo para Somerset. La siguiente acción que vamos a realizar es vamos a hacer un chequeo, vamos a intentar hacernos con los favores de un vasallo. Si os fijáis en la hoja de ayuda, os la quiero poner mucho porque creo que si aprendéis a usar la hoja de ayuda, realmente el juego tiene muy poquito que aprender, está casi todo, prácticamente todo, aquí en estas hojas. Podemos ver que tenemos que chequear influencia para hacer la leva de un vasallo. Si el asiento del vasallo, ¿vale?, como es este caso, está en un sitio amigo y no hay lords enemigos en esa ubicación, ¿vale? ¿Y cómo chequeamos la influencia? Bueno, pues el procedimiento es muy sencillo. Lo primero, pagamos 1 de influencia. Eso nos hace bajar la influencia de Lancaster de 6 a 5. Recordad que es un valor absoluto y bajar de los Lancaster es lo mismo que subir de los York. Para ello tenemos que chequear la influencia. Vamos a ver los valores que tiene Somerset para este chequeo de influencia. Vemos que tiene un 5. Tenemos que recordar siempre, es muy importante, que el 6 es un fallo siempre y el 1 es un acierto siempre. Es decir, tiene el máximo que puede tener. No tiene ningún sentido subirle más influencia que la que tiene porque no le valdría para nada, ¿vale? Bien, vamos a lanzar un dado. Cojamos nuestra torre de dados y tiene que sacar un 1 a un 5 para tener un éxito. Un 6 ha fallado, ha perdido el punto y no ha conseguido reclutar ese lord. Pero el punto por el chequeo se lo hemos restado. Con esto terminamos la fase de leva de los Lancaster. Vamos con la fase de leva de los York. Bueno, como veis, ya hemos bajado a 5 este valor de influencia y ya hemos marcado que en fin de turno, ahora mismo, los Lancaster conseguirían 7 puntos de influencia, mientras que los York tendrían 8. Bien, pues vamos con la leva de March, vamos a empezar por él, y tiene estas 2 cartas, ya las tengo aquí buscadas, que son bastante interesantes para él. Una es el hijo favorito de los York, que le da +1 de influencia y +1 de mando. Fijaros que puede ser a cualquiera de estos dos, ya que, bueno, este sería el primogénito, pero bueno, si recordáis lo que comentamos en el vídeo de Conociendo, pues sus características físicas no eran muy parecidas a las de su padre, mientras que Edmundo sí que se veía que era hijo de su padre, ¿no? Sobre este había algunas dudas. Así que se le podría aplicar a cualquiera de estos dos. Ese +1 de influencia sobre 2 le sube a 3, es muy interesante, y ese 1 de mando es una acción más durante la fase de mando, que también es muy interesante. También podemos intentar hacer esta, que es cada fin de turno en los Tides of War, los yorkistas dominarán la zona de Gales con 2 puntos de influencia si este Lord March está en Gales y tiene
3 o más strongholds allí. Ahora mismo tiene 2, pero bueno, le sería fácil conseguir un tercero. Lo cual, en el caso de que no quisiéramos o no buscáramos, no tuviéramos como estrategia ir a buscar una batalla decisiva que nos diera la victoria, pues podría estar bastante bien, porque nos puede dar esos puntitos de más que nos ayudarían a hacernos con la victoria por influencia. Bien, pues al final he decidido que vamos a hacer esto, porque no ya son solo los 2 puntos de Gales, sino también el punto por tener un lord en Gales, son 3 puntitos, en un escenario tan corto y que vamos tan ajustados, nos puede venir bien. La vamos a jugar a evitar cualquier confrontación e ir consiguiendo puntos, son solo 3 turnos, a ver si podemos, ¿vale? Así que le ponemos la capacidad de Walesmen, hombres de Gales, imagino que será algo así, a March. Ese sería el primero. Como veis, March no tiene muchas carretas para poder moverse, así que bueno, pues voy a ponerle 2 carretas más. No me interesa coger tropas en Londres, porque Londres me da 3. Recordad que las tropas siempre han de cogerse de la ubicación del stronghold en el que estás. Entonces, como veis, el hecho de que Londres dé 3 tropas haría que me pasara justo por una, que tuviera 7 y tuviera que pagar 2 de comida y 2 de monedas al final del turno. Así que vamos a tirar por el tema de los carromatos. Vamos con Warwick. Como veis, lo primero que hay que hacer, y esto es impepinable, es cogerle algo de carros, ya que no tiene absolutamente nada. Ahí le ponemos los carros. Y la segunda acción podría ser intentar hacernos con un vasallo. Sobre el tema de los vasallos, quiero que os fijéis en una cosa. Los vasallos hay que pagarlos cuando llegue su fin de servicio. Ese fin de servicio, vamos a coger, por ser más curioso, este de Vancouver. Ese fin de servicio está marcado a la derecha con un número en negro. Si yo cogiera este, lo pondría 3 casillas más para allá, con lo cual no tendría ningún problema, no tendría que pagarles en todo lo que dura el escenario. Y ese pago además es con influencia, no es con dinero. Así que, bueno, pues puede ser interesante. Además, lo que tiene a la izquierda indica que es más favorable a los York y que sumaría esto a una tirada del dado. Así que, por ejemplo, en este caso, March, que tiene una influencia de 2, si intentará hacerse con este vasallo, tiraría hasta un 4. Del 1 al 4 sería un acierto, ¿vale? Así que eso es interesante. ¿Por qué os lo comento? Porque no sería inteligente coger ahora mismo, que estamos bastante lejos, hacernos con un vasallo con un nivel de 1, ya que el siguiente turno, al inicio, tendríamos que pagar 1 de influencia para mantenerlo, o si no, el perderlo, lo cual no tendría ningún sentido. Igual nos pasaría con el de 2. No sería en el siguiente turno, pero dentro de 2 turnos tendríamos que pagarle. Sería menos, pero no es interesante. En este caso tendríamos que buscar siempre alguno que fuera de 3. Por supuesto, como ya hemos dicho, tienen que ser vasallos que estén en lugares a favor nuestro. Con lo que por el momento tendríamos Norfolk, pero se nos va en 1, no es interesante, y Vancouver. Pero al tener este más 2, quiero dejárselo para que lo coja March. Podríamos intentar hacer un parlay, parlamentar con la ciudad de Oxford, por ejemplo, de tal forma que la pusiéramos de nuestro lado. Pero eso nos costaría 2, porque nos costaría 1 por el chequeo de influencia que necesitamos para hacer el parlay, y luego tendríamos que añadirle otro más por la distancia, ¿vale? Total, que si nosotros quisiéramos hacer ese parlay sobre Oxford, nos costaría 1 por el chequeo más 1 por la distancia 2. Si quisiéramos hacerlo sobre Gloucester, nos costaría 3, 1 más 2 por la distancia, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que pagar 2 con lo igualado que está el tema de la influencia, ahora mismo no me apetece. Tened en cuenta también que ¿qué conseguiríamos? Conseguiríamos una ciudad más, de las cuales ya estamos en más 2, ¿vale? Esto ya no está dando puntos de victoria, no nos daría más puntos de victoria al final del turno, por lo menos por ahora, mientras no nos quite los Lancaster,
ciudades o vayan ellos cogiendo ciudades por el norte. Así que, ante la duda, cuando no tienes claro qué hacer, en vez de pasar, siempre a coger carros, ya que la única forma o la única necesidad que tendríamos para eliminar estos carros sería por un tema de un movimiento naval. Pero bueno, pues los eliminamos, pero en vez de pasar, pues por ahora los vamos llevando. Con esto acabamos la fase de leva de los York y daríamos comienzo a la fase de campaña. Lo primero que tenemos que hacer en la fase de campaña es el plan. Si os fijáis en el calendario, ahí nos indica claramente cuántas cartas se pueden jugar, cuántos movimientos, cuántas acciones vamos a tener en este turno. Fijaros que los turnos de otoño y de invierno son los más cortos, ¿no? Solamente tendríamos 4 cartas, solamente podríamos realizar 4, no acciones, porque cada carta nos daría 2 o 3 acciones, pero solamente podríamos tener 4 cartas. Ya en primavera y en verano, pues pasamos a tener 6, 7 y 6. Damos la vuelta a la ficha para indicar que ya estamos en la fase de campaña y comenzarían, en este caso, los Lancaster, ya que son los rebeldes en este escenario. Venga, lo dejamos aquí para ver un poco las opciones que tenemos. Tenemos 3 cartas por cada uno de los lords, ¿vale? 3 de Somerset y 3 de Enrique VI. Y solamente podemos jugar 4, así que tenemos que elegir cómo las repartimos. Vamos antes de nada a echar un vistazo a sus cartas de lords. Tenemos Enrique VI, como veis tiene 2 acciones por cada carta de mando que salga, y además es Marshal, es decir, él puede llevar cuando se mueve, junto con él, cualquier otro lord. Los tenientes podrían llevar otros lords que no fueran en el caso de Marshal, es decir, para moverlos juntos tendríamos siempre que activar a Enrique VI. Eso nos da un beneficio, ya que aprovechamos sus acciones para mover a otros lords. Ambos lords, como veis, tienen 2 en mando, sí que en ese sentido no hay ningún beneficio, pero sí que tenemos ese plus de que Enrique VI podría llevar a Somerset. Hay que tener mucho ojo con esta planificación porque hay que hacerla con bastante cuidado. Si lo vemos en el mapa, lo que tenemos es, por ejemplo, podríamos empezar moviendo a Enrique VI hacia Bamburgh. El movimiento nos costaría una carta entera, con lo cual pues tendríamos que gastar una carta para llegar hasta aquí. Y tendríamos que alimentarlo, recordad eso. ¿Vale? Gastaríamos 2 de provisión, ya que él come 2. Venga, entonces, el siguiente turno, por ejemplo, la idea es moverle, así que vamos a hacer que Somerset se encargue de coger las distintas provisiones para alimentar, en este caso a Henry, que ya habrá gastado todo lo que tiene, ¿vale? Así que vamos a dar esa carta a Somerset, que es lo único que va a hacer, ya que las otras 2 cartas nuevamente van a ser para Enrique VI. Bueno, esto lo pondríamos más bien al revés, lo pondríamos así, Somerset, y estas 2 cartas son de Enrique VI, que bueno, va a ser el que se encargue de mover y de acercar un poquito, ya que vamos a buscar la batalla, un poquito acercarnos hacia Londres, quizás yendo hacia algún puerto, y desde ese puerto, cuando tengamos barcos, ahora mismo no tenemos, necesitaremos un turno de leva adicional para hacernos con ellos, poder movernos por mar y desembarcar cerca de Londres. Vale, así que vamos a preparar estas cartas de plan en este sentido. Vamos ahora con los York. Venga, pues aquí vemos lo suficiente, lo que nos interesa. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Habíamos dicho que queremos ir con March hacia Shrewsbury o quizás hacia Cardiff, depende de cómo veamos que nos amenazan por este lado, de tal forma que nos hagamos con el control de Gales lo antes posible. Así que, ¿por qué no? Vamos a mover 3 veces con March, vamos a ver lo que
nos da, y la última lo hacemos con Warwick y a lo mejor lo llevamos hacia el norte, que nos da un puntito más también de influencia al colocarlo en alguna de estas ciudades, ¿vale? Así que tampoco nos vamos a complicar mucho más, y vamos a tener que ir con mucho cuidado en cuanto al tema de la comida. Y si podemos hacer un tax, pues ideal. Así que con esto dejaríamos preparadas las cartas de mando de los York. Una vez que ya hemos realizado la fase de plan, ya tenemos nuestras cartas bien colocaditas, vamos a empezar con la fase de mando. Comenzando por el lado rebelde, vamos a revelar su primera carta de mando y vamos a realizar las acciones de que disponga ese lord. Venga, pues empezamos. Vamos a hacer con Enrique VI la acción de March, podemos verla aquí, nos indican que se puede hacer desde un stronghold o desde Escocia, porque Escocia tiene acceso por tierra al norte de Inglaterra, y en el caso de que sea un path, de que sea un camino verde, gastaríamos la entera carta, o sea, gastaríamos todas las acciones de la carta para realizarlo, ¿vale? Así que muy sencillo, movemos Enrique VI a Bambur, deberíamos marcarlo como movido luchado, y una vez acabado el movimiento tendríamos que ir a su carta y como veis está marcado como que come por 2, ya que tiene más de 6 tropas y menos de 13, así que gastaría 2 de comida. Se las retiramos. ¿Podríamos quitarle la comida de Somerset? No en este caso. Mientras un lord tenga comida propia, gastará de su comida. No le va a dar nadie mientras él tenga, ¿vale? Pero una vez que no tuviera, o si hubiera llegado sin nada, sí que podría comer de la comida que tuviera otro lord en esa misma ubicación. Una vez ha comido, le quitamos el marcador y pasamos al turno de los Lancaster. Revelamos la carta y el que mueve es March. Bien, pues March tiene, como podéis ver en su carta de acciones, 2 de mando. Con el primero podemos mover, con una sola acción podemos mover, ya que es por highway, podríamos mover hasta 2 poblaciones, pero vamos a movernos nada más que una y nos quedamos en Oxford. Ya solo por esto le marcamos como se ha movido o luchado, pero nos queda una acción más. Bien, esa segunda acción vamos a hacer un parley. ¿Por qué ahora? Pues fijaros, durante la fase de mando, el parley de la ubicación en la que estás no tiene coste, no necesita chequear influencia. Recordad que la influencia de March es de 2, así que esto es, sin embargo, automático, sin necesidad de hacer el chequeo y sin pagar, por tanto, ningún punto de influencia. Así que realizamos esa acción de parley y marcamos esta ubicación, Oxford, como favorable a Lancaster. Esto, ¿vale? Esto es una ciudad y, por tanto, ahora hay una ciudad más que está a favor de los Lancaster. Subimos de 2 a 3 las ciudades a favor. Una vez acabadas las acciones, tenemos que pagar, que alimentar a nuestras tropas. Como March solo tiene 4 tropas, no supera las 6, solo necesita pagar una vez. Así que estas provisiones las gasta y con eso alimenta a las tropas. Siguiente turno para los Lancaster. Otra cartita, en este caso Somerset. Bien, Somerset no se va a preocupar por el movimiento, ya que lo que va a hacer es dejar que le lleve Enrique VI, pero sí va a aprovechar sus 2 acciones para hacer un supply, ¿vale? ¿Cómo funciona el supply? Bueno, tenemos que mirar en cada ciudad cuánto nos dan de alimento, ¿vale? No es lo mismo una ciudad que nos daría 2, como un pueblo que nos daría 1, o una fortaleza que nos daría 1. Londres nos daría 3, igual que Calais, y Harlech nos daría solamente 1. Bien, pero podemos, en este caso, no como con las tropas, podemos coger esas provisiones del lugar en el que estamos, Bambur, que solo nos daría 1, no nos interesa mucho,
pero podemos intentar cogerlo de alguna de otras poblaciones que nos sean favorables. Por cierto, he reclutado tropas aquí y no le he marcado como depleted. Cada vez que reclutas tropas, dinero o provisiones o forraje, tienes que disminuir en 1 el nivel de cada población. También lo podemos ver en la hoja de ayudas, como, bueno, pues tenemos que realizar un deploy exhaust por cada leva de tropas, supply, forraje o tax. Coger carretas, coger barcos o, por supuesto, coger alguna capacidad no va a afectar en ningún caso al estado de las ciudades. Bien, como decíamos, para coger las provisiones podemos cogerlas directamente de donde estamos, ahí no habría ningún problema, cogeríamos lo que hay, o podríamos intentar cogerla de otros lugares que sean favorables a nuestra causa y que tengamos una ruta hacia ellos. Pero por cada uno de ellos necesitaremos pues, carretas para poder llegar hacia ellos. Por ejemplo, si queremos recoger de Newcastle los suministros, necesitaríamos al menos una carreta para poder coger uno. Pero como es una ciudad y nos da 2, necesitaríamos 2 carretas para poder coger los 2 que nos ofrece. Aquí no importa el tipo de ciudad, simplemente es que lo haya. Por ejemplo, para llegar a coger en Carlisle, esto tenemos 1, 2 y 3. Necesitaríamos 6 carretas para poder coger los 2 que nos daría la ciudad de Carlisle. ¿Tenemos 6 carretas? Bueno, vamos a echar un vistacillo a los tableros de los logs. Vale. Bueno, en principio podría parecer que no tenemos 6 carretas, pero como estamos juntos en el mapa, podemos utilizar las carretas de los señores que tengamos en la misma ubicación. Así que sí tendríamos 6 carretas. De hecho, eso no es solamente en el momento de aprovisionarnos, sino también que es igual para el movimiento. Si movemos juntos, no importa quién tenga las carretas. Lo importante es que la suma total de carretas y de comida no supere la suma total de carretas. Así que vamos a hacer eso. Vamos a 1, 2 y 3, vamos a coger los suministros de Carlisle, que queda bastante lejos y así no gastamos ciudades que estén cerca. Y cogemos 2 con la primera acción de mando y hacemos una segunda acción de mando. Podemos hacer, vamos a hacerlo también, podemos hacer también o una segunda acción de suministros, o en este caso vamos a hacer una acción de tax. Y para poder coger, tenemos que irnos hasta la ubicación del señor, que como podéis ver, no tenemos un camino de sitios favorables hacia ella, o podríamos ir hacia otros lugares, ¿vale? Como nos dice aquí en la acción de tax, tenemos que tener una ruta hacia esa localidad amiga y tiene que ser nuestro propio asiento, ya hemos visto que no es posible, no tenemos una ruta hacia él, o el asiento de un vasallo, no tenemos, fallamos a la hora de intentar reclutar a Westworld como vasallo, pero si no podríamos, Londres, Calais o Harlech. Es decir, ahora mismo la única acción que tenemos disponible sería Harlech, ya que tenemos un camino que iría por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí hasta Harlech. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un chequeo de influencia. ¿Qué nos cuesta? Simplemente 1, no tenemos que tirar por el camino. Vamos a intentarlo. Vamos a bajar esto por aquí, por ejemplo. Solamente fallaríamos con un 6, así que vamos a lanzar el dado. Un 3, venga, lo conseguimos. Y ahora Somerset ya tiene una segunda moneda que nos asegura que en este escenario vamos a tener dinero suficiente para pagar a nuestras tropas siempre que no cojamos más. Venga, estas serían las 2 acciones que ha hecho Somerset. Vamos con la siguiente carta de los York, que es también de March. Fijaros, antes de empezar a mover, que March ya no le queda comida. Así que quizás, por cierto, Harlech queda depleted, ¿vale? Por el hecho de haber hecho el tax allí. Ya como os decía, March ahora mismo no tiene nada de comida.
Si nos moviéramos aquí, no podríamos hacer un suple, ya que esta ciudad actualmente no es nuestra. Y no podemos movernos, hacer un parley para hacerla nuestra y hacer un supli, porque eso serían 3 acciones y March solamente tiene 2 acciones durante su turno de mando. Así que vamos primero a hacer el supli. Tenemos 3 carros, lo cual podríamos alejarnos un poquito. Por ejemplo, podríamos hacerlo desde Londres. Y como además tenemos 3 carros y Londres nos da 3 de provisión, pues oye, vamos a realizarlo así. Así que marcamos Londres como depleted y le ponemos a March 3 provisiones. Genial, pues primera acción realizada. Teníamos 3 carros, con lo cual llegábamos a Londres perfectamente y como nos da 3, nos cubre perfectamente las necesidades. Segunda acción, movimiento. Como movemos, tenemos que comer. Así que vamos a quitarle de las 3 provisiones que tiene ahora mismo March, vamos a dejárselas en 2. Perfecto, pues vamos a pasar al siguiente turno de los Lancaster. Vamos a ver un poquito, vamos a llegar hasta donde están. Venga, sacamos la carta, estamos en la tercera carta ya de las 4, es Enrique VI, y vamos a movernos, ¿vale? Cogemos, nos vamos a llevar a Somerset con nosotros y movemos medio y 1, ¿vale? Esto sería una acción, ya que el movimiento lo hemos hecho por highway, ¿vale? Vamos a desmontarlos aquí ya. Esa sería la primera acción. Así que ambos han movido. Como segunda acción, vamos a hacer un parley sobre York. Esto hace que York pase a nuestro lado y por tanto las ciudades le pasan hacia nosotros. York cogió Oxford y nosotros hemos cogido York. Y una vez movido luchado, tenemos que pasar a dar de comer a nuestras tropas. Enrique VI no puede dar de comer, así que vamos a empezar por Somerset. Somerset daría de comer 1 a sus 6 tropas, sin problema, así que nos quedaríamos en 3. Y ahora Enrique VI, como no tiene, va a disponer de 2 de comida de Somerset para poder alimentar a sus tropas. Y con esto ya tenemos las 2 acciones de los Lancaster. Pasamos nuevamente a los York, ¿vale? Ahora toca March, es la tercera de March, y yo creo que no van a poder, si les veis dónde están, vamos a quitarlo ya, yo creo que no van a poder llegar a atacarme en ningún caso. Así que vamos a hacer un parley, ya sabéis, en la misma ubicación es gratis, lo ponemos a nuestro favor, este modelo también se va, o quizás no, si es que me da un poco igual. A ver, me habría gustado llegar hasta aquí, que este turno ya tuviéramos los 3, pero no va a ser posible, aunque no lo hiciera, porque podría mover, me costaría 2 el movimiento, no podría, a lo mejor no tenía que haber perdido aquí. Así que sí, vamos a hacer primero el parley y luego vamos a mover hasta Ludlow. ¿Por qué Ludlow? Bueno, pues porque primero es mi asiento, es mi ubicación personal, lo cual me permitiría, estando aquí, hacer el tax sin perder influencia. También es una fortaleza, lo cual me permitiría reclutar tropas de buena calidad. ¿Vale? Así que hemos hecho el parley y hemos movido. Así que nos toca, como ya sabéis, dar de comer. Así que March baja de 2 a 1 y ya hemos alimentado. Y que no se me olvide, subimos 1 más las ciudades a favor de los Lancaster. Ahora mismo los Lancaster han cogido estas 2 ciudades, mientras que los York, mientras que los Lancaster han cogido nada más que esta. Vamos a colocar esto bien.
Venga, pues último turno de Enrique VI. Ya sabéis, la carta va a ser precisamente de Enrique VI. Y lo que vamos a hacer es, primero, un supli. Lo vamos a hacer, pues tenemos 6 carretas, podemos 1, 2 y 3. Mira, pues podemos hacerlo sobre Carlisle, que está bastante ahí arriba, y la dejamos exhausta, ¿vale? Dejamos exhausta a Carlisle, ya nos olvidamos de esta ciudad. Conseguimos 2 de comida para Enrique VI y vamos a movernos a Scarborough. Aquí podríamos elegir movernos aquí o movernos a Ravensbourg. Ya sabéis que la idea va a ser coger barcos y irnos a desembarcar, seguramente en Ipswich, que está a dos pasos de Londres, y con ello forzamos un combate, o si no, conquistamos Londres, que son 2 puntos que conseguimos y 2 puntos que les quitamos a ellos. Así que podíamos ir aquí o podíamos ir aquí. Con esto conseguiríamos una fortaleza más. Las fortalezas ahora mismo estamos en +1, bueno, estaría bien, pero no vamos a conseguirlas en este turno. Tendríamos el siguiente turno que gastar un puntito, hacer un chequeo de influencia para hacernos con ella, que podríamos fallarlo, y con eso perderíamos una de las acciones de leva que nos van a venir bien para coger más barcos, porque realmente necesitamos prácticamente pues 4 barcos, aunque gracias a la carta que veis aquí, la capacidad de grandes barcos, los barcos de este lord cuentan el doble para navegación y para suministro, y conectan todos los puertos de todos los mares. Eso haría que incluso pudiéramos plantearnos no solamente en Ipswich, que me parece que es una de las mejores acciones, sino movernos hasta Dover. Lo que pasa es que Dover es 1, 2 y 3 hacia Londres. El que está más cerca prácticamente es Ipswich. Lynn también podría ser una buena acción, aunque también podríamos 1, 2 y medio hacia Londres. Cualquiera de ellas nos las podríamos plantear. También podríamos plantearnos a lo mejor bajar de forma directa por las carreteras, pero eso nos enlentecería bastante, porque no es cuestión de llegar, también tenemos que tener la capacidad de suministros. A ver, Ravensbourg. 1 de Enrique para hacerlo, gastando 1 de influencia. Otro para pillar pues tropas. 2. Y 2 de Somerset para los barcos. Si nos sale bien, pues vamos bien. Y conseguimos una fortaleza más. Si vamos a Scarborough, no tendríamos que hacer el de Parley. A cambio, podríamos, por ejemplo, aprovechar a coger este vasallo, que ya nos va viniendo bien. Y con la segunda acción podemos coger un barco, pero bueno, la verdad es que nos sobraría ese barco. Voy a mover a Ravensbourg. ¿Vale? Está muy bien coger esto, pero hay uno solo ahora mismo. Si vamos a por él, con los 2 lords es más que suficiente. Venga, visto. Así que han movido, pues comen. ¿Y qué comen? Pues todo lo que tienen. 2 de este y 1 de este otro. Se quedan a 0. Movido, luchado. Se pone, se quita. Venga, y nos falta nada más que la última carta de los York, que es la de Warwick. Y Warwick tiene comida suficiente, pues vamos a movernos aquí hasta Guildford simplemente. Y ya que estamos aquí, con la segunda acción, recordad que se ha quedado movido luchado, vamos a una distancia de 2 a aprovisionarnos de Salisbury. Eso nos da otros 2 de comida, ya que es de una ciudad, y gastaríamos 1 para alimentar a las tropas. Esto acabaría con el turno, así que vamos a ver un poquito el tema de la puntuación. Vamos entonces a hacer ya el final del turno y empezamos con el Tides of War, donde vamos a repartir los puntos de influencia. Vale, yo ya los tengo aquí sumados. Tenemos por los Lancaster 6, no tienen ningún lord ni en el norte, ni en sur, ni en Gales. Sí, 2 dominan el norte, 3 porque tienen Harlech, 1 más porque tienen más fortalezas, 4, y 2 más por Margarita, 6. 6 más 5 se va a 11. Vamos con York.
tienen un lord en sur y un lord en Gales, 2 puntos. 2 por dominar el sur, 4. 2 por favor en Londres, 6. 2 por favor en Calais, 8. Y 2 porque tienen más ciudades a su favor, 10. Así que bajamos hasta el 1. Todavía a favor de Lancaster, pero fijaros que, que ha sido una pequeña mejora sobre lo que habíamos pensado inicialmente. Inicialmente pensamos que habrían perdido 3, pero han perdido 2 más, una porque se han ido del norte y otra porque han hecho una acción de tax en Harlech que les ha quitado también otro puntito de influencia. Así que en lugar de estar en 3 como se esperaba en este turno, están en 1. Pero bueno, ellos han decidido que lo que van a jugar es a intentar el ataque sobre Londres. Continuamos con las fases. Desembarco, esa se haría si hubiera algún lord que estuviera ahora mismo en algún océano. Victoria, para este escenario el chequeo victoria se hace en 25 puntos, no ha llegado nadie. Crecimiento, ni crecimiento ni guaste, en este caso sí que tendría que ser por el turno 5 de finales que acaba en diciembre, se tendría que hacer el guaste, pero el escenario nos indica que no lo realicemos. Y ahora haríamos un reset en el que descartaríamos las cartas de eventos que hicieran referencia a esta leva o esta campaña, y si deseáramos, podríamos descartar también los eventos que mantuviéramos en nuestra mano. Este no es el caso, ya que es el primer turno y no ha salido ningún evento, ¿vale? Vamos a dar la vuelta al indicador de turno a su lado de leva y lo colocamos ya en el turno 6. Y con esto vamos a dar por finalizado este primer vídeo, y yo creo que a lo mejor en el siguiente vídeo, si no tenemos batalla, podremos ver los 2 turnos que nos quedan. Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.